Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar. Entonces, la clase anterior estuvimos viendo, como parte de análisis nodal, vimos lo que fueron las correlaciones de flujo multifásico. ¿Quién me puede recordar los patrones de flujo? ¿Cuáles patrones de flujo vimos y cuántos vimos? Primero, los patrones de flujo para tubería vertical. 5 patrones de flujo. ¿Cuáles son, Gerardo? El bache, dice Abraham. ¿Cuál otro? Flujo burbuja, dice Horacio. Abraham dice burbuja dispersa también. Eh, Igual Gerardo menciona burbuja dispersa. Saúl Sosa, monofásico. Sí, monofásico es cuando todavía no tienes presencia de burbujas, ¿verdad? El bache, el transición y el flujo niebla menciona Saúl Sosa. Igual Carlos Cabrera menciona niebla y el anular. El anular sería muy similar al niebla, porque el anular, eh, bueno, el niebla, el anular sí es cuando el gas va prácticamente por en medio de la tubería. Entonces, pues eso también ya lo que se conoce como flujo mixto, flujo niebla. Entonces, esos son los 5 que nosotros vimos, 5 patrones de flujo que nosotros vimos para tuberías verticales: monofásico, burbuja, el flujo bache, flujo tapón o flujo bache extendido y el flujo niebla, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles fueron los patrones de flujo que nosotros tenemos para la tubería horizontal? ¿Cuáles recuerdan que tenemos para tuberías horizontales? ¿Cuáles se acuerdan? A ver. Así es, tenemos estratificado, sí, como dice Lisette, tapón, sí, el tapón se presenta en alguna etapa, ¿no? Lisette dice tapón, Abraham también nos dice estratificado y anular, es correcto. Saúl ondulado, en realidad son 3, 6, 9 me parece, ¿no? Que se van descomponiendo, pero se divide en 3. ¿Recuerdan cuáles son esos 3? Así es, así es, como dice Saúl, segregado, distribuido, intermitente. Eh, Sí, entre esos está, como dices Eduardo, intermitente. El anular es parte de uno de ellos, ¿no? Y así es igual, Abraham. Entonces vamos a checar bien cuáles son. Miren, nada más para como recordatorio, vamos a poner aquí lo que son los patrones de flujo. Y entonces podemos ver eso, ¿no? Son segregado, intermitente y distribuido. Son las tres fases en las que se dividen, ¿no? O 3 etapas. Y luego esas 3 etapas, digamos que se subdividen nuevamente. Entonces el segregado, digamos que es cuando tú separas el gas y el aceite. Uno va en una sección de la tubería y otro va en otra, ¿no? Arriba. Vamos a suponer que está horizontal, entonces el líquido se va a ir para abajo y el gas se va a ir para arriba, ¿no? Entonces, a medida que tú vas aumentando la velocidad, esa separación pues se empieza a juntar, ¿no? Si la velocidad va lenta y las dos fases van lentas, tienes un estratificado. Pero en la medida que tú vas incrementando la velocidad del gas o la velocidad de flujo, es decir, que tienes mayor flujo, mayor gasto, empiezas a tener lo que es un ondulado. ¿Por qué? Porque ese gas empieza, digamos que a crear ondulaciones en el aceite. Y luego ya viene una velocidad más rápida del gas y es cuando ya tienes el anular, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a tener
todavía mayor incremento en el gasto y se empiezan a formar como pequeñas burbujas, porque ya el líquido ya no está distribuido abajo y el gas arriba, sino que empieza ya a ocupar lo que es todo el espacio, el área de la tubería. Y entonces a partir de ahí ya empiezas a obtener diferentes patrones que en ese movimiento que estás haciendo de producir más, pues empieza a crear un flujo tapón. Es decir, eso ya entra dentro de la parte intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque entonces tienes ya un tapón de gas y un tapón de líquido, tapón de gas, tapón de líquido. Sin embargo, bueno, ahí todavía no está completamente todo el gas de forma homogénea en toda el área, ¿no? Entonces, por eso empiezas, mientras más sigues aumentando la velocidad, entonces ya viene algo que se llama flujo bache. Entonces, el bache es cuando la burbuja de gas pues empieza a ser más larga y bueno, finalmente llegas a que ya caes a un flujo, pues prácticamente si es muy larga, esa burbuja caes al flujo niebla, ¿no? El flujo burbuja sería cuando tienes prácticamente toda la tubería llena de aceite y empiezas a tener pequeñas partículas de gas, pero en realidad lo que vendría del flujo bache sería el flujo niebla. El flujo burbuja, digamos que sería nada más si tuvieras toda la tubería llena de aceite, ¿no? O sea, no quiere decir que del bache pases al burbuja. Más bien sería del bache, podrías pasar a niebla, ¿no? Cuando ya la fase continua es el gas. ¿Hasta ahí todo claro? Fue parte de lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí queda claro? ¿Sí está todo bien? Entonces, también veíamos otra cosa que eran las correlaciones de flujo multifásico para determinar las caídas de presión. Entonces, ¿cuántas correlaciones recuerdan de flujo multifásico vertical? Son las caídas de presión que vamos a tener en la tubería vertical. ¿Cuántas correlaciones recuerdan? Mencionamos como unas 7 u 8. Bexambril. Bexambril es una, así es. Bexambril, ¿cuál otra? Don San Rose, nos dice Abraham. También Don San Rose, esa es otra, para flujo multifásico vertical. Otra más. Arkachevsky, dice Saúl, sí. Asís, ok, nos dice Lisette. Hagen Onan Brown, nos dice Abraham. Ok, esas son algunas correlaciones para flujo multifásico vertical. Entonces recuerden que las correlaciones para flujo multifásico vertical se utilizan ¿para qué? Para determinar la caída de presión que vamos a tener desde el fondo, es decir, desde donde inicia la tubería. Hagedorn and Brown es una correlación también que, bueno, es la que les mencioné, se utiliza también para calcular esa caída de presión, ¿no? Desde el fondo de la tubería hasta que llegamos a donde al estrangulador, ¿sí? Entonces, con esa correlación o con esas correlaciones nosotros podemos calcular toda esa caída de presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cómo se resuelve una de esas correlaciones de forma, vamos a decirlo breve. No nos vamos a meter tanto al detalle de cómo se desarrolló toda la correlación y eso, porque eso es materia de flujo multifásico, pero es importante que nosotros sepamos cómo se determinan las caídas de presión y cómo se aplican las correlaciones para que cuando lleguemos ya a lo que es análisis nodal nosotros podamos entenderlo. Entonces, por eso es que me voy a meter un poco en este tema y aprovechando también que pues vamos con buen ritmo. Entonces, aquí lo que tenemos es una correlación que se llama Don San Rose, que es la que les comentaba. Es una de las tantas correlaciones. ¿Y qué ocurre con Don San Rose? ¿Qué datos tenemos? Vamos a tomar aquí los datos que están en la presentación. Si quieren, tómenles una foto, apúntenlos, tómenles un print screen.
obtengan esos datos para que cuando vayamos resolviendo, vayamos viendo qué valores tenemos y me puedan echar la mano. Entonces, cuando ya los tengan, me avisan, por favor. Entonces, prácticamente la solución de las correlaciones de flujo multifásico es, si hay que entender los conceptos, que son los que vimos anteriormente, pero sobre todo hay que entender cómo es el desarrollo de la correlación en la medida que la vamos resolviendo. ¿Por qué? Porque cada correlación sigue cierto número de pasos y si nosotros nos brincamos uno de esos pasos o no sabemos cómo enlazar un paso con el otro, ya nos perdimos, ya no supimos cómo determinar ciertos parámetros y ya estuvo que calculamos todo mal, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cuál es el paso que sigue después del otro en cualquier correlación. Todas las correlaciones son diferentes, todas las correlaciones tienen diferentes pasos. Don San Rosa es una correlación no tan extensa en comparación, por ejemplo, con Arkichevsky, pero pues vamos a resolver esta, saliendo a resolver una, pues prácticamente podríamos ir entendiendo las demás. Esta correlación yo la saqué del libro que se llama que les pasé de productividad de pozos. Aquí viene resuelta paso a paso, nosotros vamos a irla resolviendo y explicándola. Nos están dando los gastos, tanto de aceite como de gas, no nos dan corte de agua, es decir, que podemos asumir nosotros que corte de agua es igual a cero. ¿Por qué? Porque nos dice que no hay producción, es decir, no nos está dando ni fracción de agua, no nos está diciendo que haya un gasto de agua, es decir, que si nosotros tenemos que QW es igual a cero, entonces el corte de agua pues también es igual a cero, ¿no? Por eso es que no está considerado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Nos están dando propiedades de los fluidos. Esas propiedades de los fluidos, ¿cómo las obtengo? ¿Cómo las obtenía? Acuérdense, ¿cómo las obtenía? Vamos a suponer que a mí me daban BG y BO. ¿Cómo obtenía el resto de las propiedades? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿De qué forma puedo obtener propiedades de los fluidos? ¿Quién me dice? Ecuaciones empíricas, sí. Por ejemplo, ¿cuál es, Eduardo Vargas? Nos dice Eduardo Vargas, ecuaciones empíricas. Por ejemplo, correlaciones, es correcto, Lisette, con correlaciones, pero ¿qué correlaciones? Con Vázquez, así es, Eduardo, con Vázquez, ¿con cuál otra? ¿Cuál otra se les ocurre? ¿O con cuál otra se acuerdan? Lassater, también nos dice Lisette. ¿Cuál más? ¿De cuál otra? ¿Cuál otra recuerdan? Hens Robinson, así es. Son correlaciones, ¿no? Son correlaciones que se desarrollaron también de forma empírica para diferentes aceites y con todo eso nosotros podemos determinar nuestras propiedades de los fluidos, ¿va? Entonces, a partir de ahí, nosotros determinamos las propiedades de los fluidos de los datos de este pozo. Nosotros tenemos estas propiedades de O, BGRS, etcétera. Tenemos el gasto de aceite, que acuérdense que nosotros lo medíamos físicamente en el pozo con nuestro separador trifásico. El gasto de gas igual lo medimos con nuestro separador trifásico. Y los dos uno está a condiciones estándar, el gasto de gas y el gasto de aceite también. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esos datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el dato de rugosidad, que es este epsilon. El dato de rugosidad, ¿en dónde? En la tubería vertical, y el dato de el diámetro también, ¿no? Nos está diciendo que es un diámetro de 6 pulgadas. ¿Va? Entonces tenemos toda esa información y a partir de ahí entonces nosotros tenemos que empezar a resolver nuestra correlación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cada paso viene en ese libro que yo les comenté, que es el
el cuaderno de ejercicios interactivo de productividad de pozos. Entonces ahí ustedes pueden consultar también paso a paso. Nosotros lo vamos a resolver también para nada más ir explicando. Lo primero que hay que hacer es, como dice el cuaderno, dice paso 1, determinar el área transversal. El área transversal, ¿cómo se determina? Dice que es AT igual a pi cuartos por 0.5, que sería ¿qué? Es decir, por el diámetro, ¿no? Por el diámetro al cuadrado. Pero ahora lo que tenemos que tener aquí en cuenta bastante son las unidades, ¿no? Es decir, que si está en pulgadas hay que manejar todo en pulgadas, que si está en pies manejar todo el pies. Entonces esto sería por 0.5 al cuadrado, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es el área transversal es igual a 0.196 pies cuadrados. ¿Qué fue lo que hicimos? El 6, que son las 6 pulgadas, lo que hicimos fue dividirlo entre 12, ¿sí? Para que nos diera este 0.5, para pasarlo a pies. ¿Va? Entonces, eso es el paso 1. Nosotros ya tenemos el área transversal. Entonces, vamos a usar aquí la hoja en blanco. Y luego, ¿qué es lo siguiente que nos dice la correlación? La correlación nos dice como paso 2, nosotros tenemos que calcular el gasto de aceite a las condiciones de flujo. Acuérdense que nosotros tenemos que determinar las caídas de presión en toda la tubería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos ciertas condiciones de flujo que nos están dando aquí y nos están diciendo la condición de flujo a la cual se encuentra el BO, la BG, el BG y todos los datos que están de ese PDT están a condiciones de flujo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que llevar ese gasto que nosotros tenemos en superficie y ese gasto de gas y ese gasto de aceite a condiciones de flujo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos paso 2. Dice que QL a condiciones de flujo es igual a 6.4988 por 10 a la menos 5. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que nosotros vamos a utilizar unas unidades para estas correlaciones que estamos utilizando. Sin embargo, estas unidades pueden cambiar si ustedes utilizan una correlación que, por ejemplo, aquí dice 6.4988, ¿sí? Sin embargo, ese 6.4988 puede cambiar si ustedes manejan otro tipo de unidades. Estas unidades están en datos de campo, pero estas unidades podrían variar, ¿va? Entonces son 6.4988 multiplicado por, lo voy a repetir aquí, QL a condiciones de flujo es igual a 6.4988 por 10 a la menos 5 y luego por QO a condiciones estándar por BO, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que QL, ¿cuánto sería QL a condiciones de flujo? Es igual a, ¿cuánto les da? 6.4988
por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es el QL, el QO? El QO, quedamos que era... ¿Cuánto era? Por 10,000. Por el BO. ¿Y el BO es de cuánto? ¿Cuánto les da eso? 0.7779. Sí, 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 excelente. Entonces, al final, nosotros tenemos que QL, a condiciones de flujo, es igual a 0. ¿Qué me dijiste, perdón? 77,9, ¿no? 77, Y 79. 77,79. ¿Y a qué, en qué unidades me lo da? ¿En qué unidades te lo está dando? Esto tienen que tenerlo en cuenta. Esa expresión no lo da en pies por segundo. Ajá, en pies cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces ya sacamos el gasto a condiciones de flujo en pies cúbicos por segundo. Ahora, ¿qué sigue? El paso 3 es sacar la velocidad de ese líquido. Es decir, paso 3. Así es, Horacio. Lo dejamos como punto 7779, ¿no? Vamos a dejarlo. O 77, sí, 779 lo podemos dejar. Vamos a ponerlo como 778, más para guardarle un poco de consistencia. Está. Y entonces, ¿cómo sacamos la velocidad del líquido? Velocidad superficial del líquido. Acuérdense que nosotros ya vimos la definición de velocidad superficial. La cosa es cómo la calculamos. Entonces, 0.778. Condición. Sí, dime. Bueno, sería el gasto a condiciones de flujo sobre el área transversal, ¿no? ¿El área? Sí. ¿Cómo, perdón? Es, es el gasto a condiciones de flujo sobre el área transversal. No, es el gasto a condiciones de flujo. Tú el volumen ya se lo diste porque estás multiplicando el gasto, ¿no? Que son 10,000 y lo estás multiplicando por el BO. Entonces ya te da un gasto. ¿O te refieres a la velocidad superficial del líquido? Sí, no, profe, para la velocidad superficial del líquido es el gasto a condiciones de flujo sobre el área, ¿no? Ok, ok, O sea, que ok. calculamos. Sí, pensé que te referías al resultado anterior. Sí, entonces sería el área transversal, ¿cuál es? 196, ¿no? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? QL a condiciones de flujo entre el área transversal, como comentas. ¿Sí? Y eso nos da la velocidad superficial del líquido, que va a ser igual a ¿cuánto? 3.9693. Así es, 3.96. 3.96. Vamos a ponerle un nuevecito aquí. Pies por segundo. Entonces ya tenemos tres cosas, ¿no? El gasto a condiciones de flujo lo estamos llevando allá abajo, estamos sacando la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa seguiría? Sacamos ya la velocidad del líquido. ¿Qué otra cosa quieren ustedes que sigan? Siguiente paso. Pues irnos ahora por el de gas, ¿no? Es lo mismo, pero para el gas.
Así es correcto. Muy bien. Entonces vamos a sacarlo como paso 4. Profe, una pregunta. Adelante, adelante. ¿El área transversal sí la dejamos en pies cuadrados o está en No, el pulgadas? área transversal la pasamos a pies cuadrados. Por eso lo dividimos entre 12. Las 6 pulgadas las dividimos entre 12. Por eso multiplicamos por 0.5 al cuadrado. Cierto, sí. Cierto, sí, es que con razón no me Sí. daba ese valor. Dale, Gracias, profe. dale, Luciano. Digo, entonces ahora hay que sacar el gasto de gas QG a condiciones de flujo. ¿Y eso es igual a qué? También hay una expresión para sacar eso, que es 1.1574 por 10 a la menos 5 por lo que sería el gasto de gas. Vamos a ponerlo acá abajo. Bueno, vamos por QG y luego menos, vamos a continuar aquí, menos QO por RS. ¿Sí? Así es como se saca el gasto de gas y aparte va multiplicado por BG. ¿Sí? Entonces, así es como sacamos el gasto de gas. Entonces, si nosotros lo hacemos ya sustituyendo valores, tendríamos que QG a condiciones de flujo es igual a 1.1574 por 10 a la menos 5 por QG, que es 10 por 10 a la 6. ¿No? Por 10 a la 6. Y luego menos el gasto de... Chamo, me fui algo chueco, pero bueno, gasto de aceite, que son 10,000. Y por la RS, ¿cuánto es la RS? Por 281, ¿no? Por 281. Y luego todo eso multiplicado por BG, que es 0.0091. Te doy un garabato, pero bueno, creo que sí se entiende, ¿no? ¿Y cuánto les da? 0.7572. Sí. Entonces vamos a borrar esto. Y digo, es algo complicado aquí de repente porque se acaba el espacio, nada como escribí en el pizarrón, pero bueno, creo que es mejor que no explicarlo, ¿no? Entonces, 0.757 por pies cúbicos por segundo. ¿Listo? Entonces, ese es el valor para el gasto de gas a condiciones de flujo. Es decir, ya lo llevamos al fondo. Y ahora, ¿qué sigue? Pues calcular la velocidad superficial, así como lo hicimos con el gasto del líquido. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad superficial? Sigue el paso 5. Que era entonces el gasto de gas a condiciones de flujo entre el área transversal. Y entonces eso sería 0.757
entre el área transversal, que era 0.196, ¿verdad? ¿Cuánto les da eso? Sí, ¿en qué ¿3.8573? unidades? Las mismas unidades de la velocidad superficial del líquido. Así es, Vargas, en pies por 10, Pies sí, sobre 10 por segundo, así es. Bien, entonces VSG, 3 puntos que me diste, 85, 3.80 y vamos a ponerlo 3.86. Vamos a ponerlo así, mira, con algunos 85.75. decimales. Pies por segundo. Sí, entonces ya tenemos velocidad superficial de líquido, velocidad superficial de gas, gastos a condiciones de flujo. Entonces, bueno, hasta ahí ya llevamos 5 pasos. Ahora, a mí me gustaría preguntarles algo. ¿Cuál era la expresión para calcular el gasto de gas a condiciones de flujo? Acuérdense que era esto, ¿no? QG a condiciones de flujo es igual, y había aquí un coeficiente, vamos a ponerlo como el coeficiente X, pero luego venía esta expresión, ¿no? Que decía QG menos QO por RS por BG. Entonces, ¿qué significa esta parte? ¿Qué es QO menos RS? Bueno, ¿qué es QO por RS? ¿Por qué le resto a QG S menos QO RS? ¿Qué es ese QRS? ¿Qué se les ocurre? ¿El RGA? No sería RGA, porque la RGA pues, sería la relación gas-aceite, ¿no? O sea, cuánto gas estás produciendo respecto al aceite. Si yo multiplico QO por RS, a ver, ¿qué pasaría? O sea, hagan su análisis de unidades. QO está a condiciones estándar, barriles, y la RS, ¿cuál es la relación de RS? Acuérdense, es la relación de solubilidad, ¿qué contra qué? No, a condiciones de yacimiento no nos lo da, Gerardo. Ahorita, o sea, sí lo tenemos que pasar a condiciones o no de yacimiento, más bien de flujo, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de que estamos en la tubería, adentro de la tubería, entonces de flujo. Ajá, pero no sería condiciones de flujo. Nos da otra cosa, ese QO por RS nos da otra cosa. Así es lo que menciona Saúl. Al QG, que es el gasto de gas total, es decir, el volumen así, este volumen, que es QG, este volumen es QG. Yo le estoy quitando el gas disuelto.
¿Sí? Porque es decir que yo como lo estoy llevando a condiciones de fondo, acuérdense que en superficie es un gas libre, bueno, es un gas que ya se liberó, es decir, estoy separando el volumen de gas, pero yo al llevarlo a condiciones de fondo, lo tengo que volver a disolver en el aceite. Entonces yo por eso tengo que quitarle este volumen que está aquí, le tengo que quitar ese volumen de gas, y ahora sí ya que se lo quito, pues entonces ya me queda aquí un volumen de gas más pequeño. ¿Sí? Ya estoy considerando ahora sí, ya sea el gas libre, después de que ya le quité a todo el volumen de gas, yo le tengo que restar lo que se liberó. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando a condiciones de flujo. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora sí, para llevarlo a condiciones de flujo, ¿cómo lo paso a esa condición de flujo? A ver, Gerardo, ahora sí, ¿con qué parámetro lo pasaría yo a condición de flujo? ¿Con qué parámetro lo llevaría al fondo? Q por RS nos da el gas disuelto liberado. Pero acuérdense que RS está a condiciones estándar, es condición estándar por condición estándar. QG por Q es RS, acuérdense. Acuérdense que RS es igual a QG entre Q a condiciones estándar. ¿Cómo me lo llevo a condiciones de yacimiento? O a condiciones de flujo, pues. ¿Qué le multiplico o qué le agrego para llevarlo a condiciones de flujo? No, Carlos, no veo, porque estamos hablando de gas. Más bien sería con BG. Así es, Saúl, con BG, Eduardo. Con BG es correcto, Carlos, con BG, es decir, esta BG que está aquí, esta BG nos ayuda a llevarlo a condiciones de flujo. ¿A qué punto de la tubería? Al punto en el que yo esté considerando que se están sacando esas propiedades de los fluidos. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso, ya sabemos ahora de dónde sale esa expresión, ¿no? O para qué nos sirve esa expresión que estábamos viendo. Ahora ya tenemos esto, sigue el paso 6. El paso 6 es sacar la velocidad de la mezcla. La velocidad de la mezcla nos dice que es la sumatoria de las velocidades, ya sea del gas y del líquido, ¿o no? Entonces dice que es la velocidad superficial del líquido más velocidad superficial de gas. Entonces la velocidad de la mezcla es igual a, ¿cuáles eran las velocidades? 3.969 más la del gas, que era 3.862, ¿no? 3.862. Entonces la velocidad de la mezcla es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da eso? Esa suma, ¿cuánto les da? 7.82. 7. Vamos a ponerlo 82, ¿no? Sí, o 7.831, ¿no? Vamos a poner 7.82, que es lo que te digo, que son pies por segundo. Ok, entonces ya sacamos esa velocidad de la mezcla. Aquí algo que también me gustaría indicarles es, estamos hablando de velocidad superficial del líquido. ¿Sería lo mismo velocidad superficial del líquido que velocidad superficial del aceite para este ejercicio?
Sí sería lo mismo, ¿por qué, Vargas? Así es, porque no hay producción de agua, entonces podemos considerar que el líquido y el aceite son iguales. O más bien que lo que produces del líquido es lo mismo que es el aceite, ¿no? Si produces el líquido al 0% de agua, pues vas a producir lo mismo de aceite. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí ya viene la parte en donde nosotros empezamos, prácticamente estos cálculos de velocidades y todo eso, se hacen para casi todas las correlaciones. Aquí la parte importante es aplicarlo a la parte de ya la aplicación de la correlación, ¿no? Entonces, esta correlación como tal, que es Don-San-Ross, involucra unos parámetros que son las lambdas, ¿sí? La lambda del líquido. ¿Qué es la lambda del líquido? Acuérdense que era lambda. Cuando hablábamos de lambda, ¿qué era? El Colgamiento colgamiento y sin resbalamiento, resbalamiento. así es. Y se determina como QG entre QL más QG. Es el colgamiento sin resbalamiento. En la parte de arriba es QL, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, es QL. Sí, a ver, es toda la razón. QL. Entonces eso sería, ¿cuál QL tenemos? 0.778. Entonces QL 0.778 más Q, que prácticamente es como un promedio, ¿no? Bueno, una relación. ¿Y cuánto nos da lambda el colgamiento sin resbalamiento para el caso del líquido? ¿Cuánto le da eso? 0.5068. 0.5068. Oh, ¿estamos seguros de eso? Ah, sí, 0.5068. 0.50, vamos a ponerle 7, ¿no? 507. Sí, y es que era dimensional, ¿verdad? Listo. Muy bien, entonces ahora paso 8. Listo. Tenemos que calcular los números de el gas y del aceite, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esto? Se le llama el número de la velocidad del líquido y el número de la velocidad del gas. Estos se calculan de la siguiente manera. El número de la velocidad del líquido es igual a 1.938 por la velocidad superficial del líquido por la raíz cuarta de la densidad del líquido por la tensión interfacial del líquido. Entonces, ya que tenemos esto, el número de la velocidad del líquido va a ser igual a 1.938 por 3.862
No, 3.9969, ¿no? Ah, ok, el punto 7, sí, te acabo de ver. Nada, deja de acabar este y regreso al otro punto. Este, ahorita regreso al 7, Abraham. 3.969. Y eso nos da, esto es a la cuarta. Y entonces quedamos que la densidad del líquido es, ¿recuerdan el número? A ver si lo apuntaron. 47.61. ¿Cuánto? 47.61. Entre la tensión superficial, que es, si no mal recuerdo, 8, aquí está, 8.41. Eso. Entonces, ¿cuánto nos da este valor, este dato? 8.41, ¿no? No estoy seguro, no. Me parece que no. Es esto. Este es un paréntesis así. A ver, ¿cuánto? A ver, otra vez, revíselo, por favor. 11.86, ¿no? Sí, 11.86, eso sí. 11.86. Listo, ya sacamos la velocidad del líquido, ¿verdad? El número de la velocidad del líquido. Entonces ya tienes el valor, Abraham, del punto 7, que fue sacar el colgamiento sin resbalamiento. Vale, si se atoran me dicen, lo que pasa es que como estoy escribiendo sobre la misma lámina, escribo y borro, escribo y borro. Listo, entonces si se quedan antes de borrar. Listo, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Vale, entonces, ahora vamos a sacar el número de la velocidad del gas. Es parte del paso 8 también, ¿eh? N, E, G, V. Estos números, estos datos son parte de la correlación de Don-San-Ross, es decir, que no se van a repetir en otras correlaciones, excepto que por ejemplo, sea el Don-San-Ross modificado o que alguien se base en Don-San-Ross para sacar otro valor, sí, es adimensional, Saúl. Entonces, solo a partir de ahí van a utilizar estos valores, pero en realidad solo Don-San-Ross utiliza estos números de velocidad, ¿sí? Para que no vayan a utilizar los mismos números, por ejemplo, en Hagedorn and Brown o en Bex-Avril, ¿no? La cosa es no estar confundiendo correlaciones. Entonces, estos datos son específicos de la correlación de Don-San-Ross. Esto es igual. Quedaría 6.84, ¿no? Ya con la Sí, del gas. la del gas es 5.88, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí te quedó, ¿qué? 6.84, ¿verdad? 84. Listo, dimensional. Listo, entonces ya tenemos esto. Perfecto. Pues ahora que sigue, ahora voy a tener que editar el video porque
Se quedó el micrófono abierto. Bueno, al menos ya puedo subir algo también para, para volvernos virales, ¿no? A ver, entonces ya tenemos listo. Tenemos ya la velocidad, el número de velocidad del gas, el número de velocidad del líquido. Ok, perfecto. A ver, ¿qué sigue? Entonces ahora viene algo que son las, los mapas de patrones de flujo. Entonces eso es importante saber cómo se utilizan, porque en ocasiones pues esa es la parte en donde fallan mucho, ¿no? Que no saben cómo utilizar el mapa de patrón de flujo. Sí, entonces vamos a irnos aquí a lo que es mapas de patrones de flujo. Híjole, está... Aquí está, a ver, denme un segundo, por favor. Vamos a copiar tal cual esto. A ver, entonces vamos a meter aquí. Nomás denme un segundo, ahorita les muestro otra vez. Este es el mapa de patrón de flujo. No sé si lo puedan ver. A ver, entonces, nada más denme un segundo, les muestro otra vez el mapa. A ver, entonces ahí pueden verlo, ¿no? Ahí pueden ver el mapa de patrón de flujo, ¿o no? Listo, entonces, ¿cómo utilizamos ese mapa? Así viéndolo en la pantalla, ¿cuánto les da a ustedes, considerando los valores que tenemos? ¿Qué valor era de NGB? 6 punto y algo, ¿no? Flujo burbuja, nos dice Saúl, región 1. A ver, entonces vamos a entrar. ¿Cómo se usa esta cosa? A ver, nada más recuérdenme, por favor, cuál era el NGB. 6.84. 6.84. Entonces entramos con NGB. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Seis por aquí. A ver si me sale. Por aquí, ¿no? Vamos a poner que por ahí. Y luego cortábamos con 11.86. Chas.
A ver, con 11.86. ¿A dónde entramos? Entramos con NLV. Vamos a entrar con un LV, que es 11.84. Cortamos con NGB. Entonces, hay dos formas, ¿no? En realidad hay dos formas de determinar el patrón. Aquí, una es la forma entrando con NLV y haciendo match con NGB. Y la otra forma es entrando con NGB y haciendo el match con NLV, ¿no? Es decir, pueden entrar por cualquiera de los dos lados, pero más bien aquí lo que tenemos que hacer es, a ver, va de nuevo. Creo que esto quedó medio raro. A ver, entonces, ¿qué es? 6.84, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Ahí está, ¿no? Y luego, con 11.86. Está por acá. Ahí está, ahora sí. Ya quedó medio raro esta cosa. Entonces, ya sea que entren con LGB o NLB, finalmente tienen que hacer un match y tienen que entrar aquí, ¿no? Quedamos en la región 1. Si es región 1, es flujo burbuja, como mencionó Eduardo Vargas. ¿Sí queda claro cómo lee el mapa de patrón de flujo? Sí quedó, ¿verdad? Listo, entonces ya quedamos con que es flujo burbuja. ¿Y por qué no flujo tapón? ¿No está flujo tapón? Sí, tienes toda la razón. ¿Y por qué no flujo tapón? Si tenés flujo tapón. Estos mapas tienen esa, digamos, vamos a llamarlo desventaja, ¿no? Que la diferenciación entre un patrón y otro pues es algo complicado. Sin embargo, bueno, aquí estamos tomando que los valores que están superiores, vamos a suponer que esto así, vamos a suponer que los valores que están de aquí arriba son del flujo burbuja y esta zona es el flujo tapón, sobre todo por las velocidades. Si nosotros sacamos velocidades muy altas de gas y de líquido, pues es más fácil que empecemos a llegar hacia cierto tipo de flujo. Sí, esto normalmente lo tomas así, ¿no? Como por cuadrantes. Mira. Si tú estás hablando de NLV pequeños y NGVs pequeños, estarías diciendo que estás en esta zona. ¿Sí? Y que todo lo que demás, todo lo que es de arriba, es cuando empiezas a incrementar NLV. Sí, la delimitación en esta parte sería prácticamente los valores de esta zona, ¿no? Ya valores más altos del NLV, que sobre todo que serían los del líquido, sobre todo porque aquí lo que tienes es un valor alto del líquido en esta zona, ¿no? Y los valores del NGV, digamos hasta aquí, son todavía pequeños, ¿no?
Y NLV está en función de QL. Y NGB está en función de QG. ¿Sí? Entonces, en esta zona de arriba, esto, tienes valores altos de líquido. ¿Por qué? Tienes valores altos del gasto de líquido. Y como tú estás haciendo un match con NGV, pues en realidad tú tienes valores bajos de gas, ¿no? Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque tienes más líquido que gas. Ajá. Entonces, pues está en función de las velocidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la zona de abajo? En esta parte, donde dice flujo tapón, que sería esta región, pues tú tienes un gasto de líquido bajo. Y tú tienes un gasto de gas bajo también, ¿no? QG bajo. Y gasto de líquido bajo. Eso quiere decir, bueno, que está fluyendo. Pues como los dos son bajos, normalmente predomina el gas en la velocidad de flujo. Entonces, al predominar el gas, pues está cambiando ese patrón de flujo, ¿no? Por eso te está haciendo que tengas un flujo tapón. Pero si tú te vas hacia arriba, en esta parte, lo que está haciendo es incrementar el gasto de líquido. Y al ir incrementando el gasto de líquido, pues empieza a predominar ese gasto de líquido sobre el gasto de gas que tenías antes, que tenías en la parte de abajo, ¿no? En la zona que está acá, digamos, asurada. Entonces, al tener mayor gasto de gas, pues empieza a predominar el flujo burbuja. Digo, a tener mayor gasto de líquido empieza a predominar el flujo burbuja, porque el gasto de gas en relación con el gasto de líquido, pues es menor. Sí, pero por eso esa transición entre cuánto es el gasto de líquido y cuánto es el gasto de gas, esa relación, pues de repente empieza a tornarse un poco, pues un poco complicada, ¿no? A la hora de leer el mapa. Sin embargo, pues nosotros como estamos a una buena separación de la región y sabemos que el gasto de líquido, pues es de 10,000 y el de gas es 10 por 10 a la 6, digo, pues es bastante líquido en comparación con el de gas, entonces pues tienen tanto de sentido decir que pues estamos en flujo burbuja. ¿Sí queda claro? Vale. Entonces ya tenemos la región, flujo burbuja. Entonces, miren, vamos a dejarle hasta aquí, porque pues todavía nos faltan bastantes pasos. En realidad vamos en el paso número 8 y son 24 pasos. Entonces, pues vamos a dejarle hasta aquí.